sumar. Había que mencionar. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy día somos dos Fernando. Matías está cacheteándose de vacaciones por el viejo mundo. Tenemos a Andrés Velasco, invitado en este primer fragmento del programa. Gracias por venir, Gracias, Andrés, por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estábamos conversando con Andrés, quien fue, como ustedes saben, ministro de Hacienda, que además fue candidato para las primarias, sobre qué tanto importaban los programas, ya que de alguna manera todo el mundo habla de que los programas son trascendentales cuando el rival no los tiene. Y por lo tanto, a ver, ¿qué tanto sientes tú que en las competencias que te tocó a ti participar, en las competencias que te tocó a ti participar, sí, tiene importancia o no tiene importancia el programa? Yo creo que hay dos preguntas, si la tiene y si debería tenerla. Aparte por la segunda, debería tenerla. En una democracia que funcione bien, uno querría más o menos saber qué va a ser un presidente, qué va a ser un senador, qué va a ser un diputado. Ahora, en la práctica, siendo realistas, yo creo que los programas en la historia presidencial de Chile, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, suelen ser documentos que alguien escribe, que quedan en un computador, en un disco duro y se leen bastante poco, lo que es malo. Pero eso significa de que pesa más a tu juicio el candidato, la personalidad del candidato, su trayectoria, que el programa. ¿Puede un candidato con un mal programa ganar papayamente? ¿Puede un candidato con un mal programa ganar? Yo creo que ha pasado muchas veces en la historia de Chile. Ahora, uno esperaría que no pasara. No sé si voy a ser iluso en lo que te voy a decir, pero a mí me gustaría pensar que en algún momento no solamente los programas van a ser de conocimiento público, ahora también influye que muchas veces los programas son mamotretos de 300 páginas que nadie va a leer. Sería bueno que las candidaturas presentaran algo más o menos amistoso al consumidor. Pero que además tú le puedas sacar al candidato, si ganó, un año más tarde, 2 años más tarde, el programa en la cara y rendir cuentas. A mí me gusta, por ejemplo, lo que ha empezado a ocurrir en algunas elecciones de diputados o municipales, en que los candidatos van y dejan su programa en notaría y le piden a los ciudadanos que vaya un año después y consulte y sáquenme el pizarrón. Eso lamentablemente en Chile pasa poco. Queremos matizar esto con una nota que teníamos introductoria para dar cuenta un poco de lo que ha pasado en la semana política. Veamos. Acá. Lo que está en juego aquí es la fuerza de los ciudadanos, la fuerza de las ideas, la fuerza de lo público. Quizás no debía participar en las primarias y haberse tirado a noviembre, ¿cierto? Y quizás la historia sería distinta. Asegura que es parte de la nueva política. Andrés Velasco comenzó una promisoria carrera. Muchos pensaban que quedaría en el camino, pero el segundo lugar en las primarias de la nueva mayoría lo dejó para algunos en una nueva posición. Yo estoy seguro que si hubiera sido Andrés Velasco un candidato que no participa en las primarias, sino que llega hasta la final, hasta el 17 de noviembre, el resultado habría sido notable. Lo importante es saber qué va a pasar con su movimiento. Hoy día está apoyando, no explícitamente a Bachelet, y ahí están las críticas que se le hace dentro de la concertación. No la apoya explícitamente, pero sí reconoce que va a votar por ella. ¿Habrá sido una campaña testimonial? Lo cierto es que el exministro de Hacienda provocó incertidumbre antes de las primarias y después un sinnúmero de elogios. Están luchando contra los paradigmas de las malas prácticas. Está apoyando a Undurraga contra Girardi, está apoyando a José Butzmeister en Cerro Navia, ¿cierto?, contra Daniel Fargas, que estuvo involucrado en el caso Coimas. Tiene la transversalidad y la capacidad de convocar a sectores que van más allá de la concertación, van más allá de la... que efectivamente rompen el encuadre de la derecha y la izquierda en un planteamiento renovado. Fuerza Pública es el movimiento político que ha planteado como fundacional. Desde ahí pretende elegirse como una de las figuras de la nueva política. Se suma a Evópoli, Revolución Democrática, entre otros, que pretenden capturar a aquellos que hoy están desencantados. Son movimientos que responden a una necesidad de cambio, de transformación, de romper un poco las variables tradicionales de la política. ¿Será esta una nueva plataforma para generar un quiebre en la política nacional, con nuevos rostros y empujar a los partidos tradicionales a otra praxis política? Es un importante paso adelante para renovar un poco a los actores políticos, que es fundamental para nuestra democracia. Qué típico eso de decir, mira, si es que lo hubiesen dejado a él compitiendo al 17 de noviembre, pero hubiese arrasado. Es como cuando va perdiendo el equipo de 1-4-0, entra un gallo en los últimos 5 minutos, mete 2 goles y la respuesta es, claro, si lo hubiese metido al principio, en una de esas ganamos 5-4. Y además aquí tampoco hubo los 2 goles.
Tampoco hubo los dos goles, pero... Oye, a propósito pero has tenido así como dudas respecto a si hiciste lo correcto en presentarte a las primarias. Dudas no he tenido, solo he escuchado a gente en la calle. Hoy día estuve en la tarde en el Parque Bicentenario con Sebastián Iglesias, candidato a diputado, quien estoy apoyando. Un par de personas me lo dijeron, lo agradezco. Pero la verdad es que dudas no he tenido por lo siguiente. ¿Qué me dice alguna gente? Me dice, bueno, cuando cayó Goldberg, entonces tú deberías haber girado, haber cambiado estrategia. La verdad, yo creo que la política hecha en la chica, en que uno tiene una postura, dice voy a las primarias, después pasa algo inesperado y tú te cambias, te bajas. Esa al final es la política de pisar la pelota, que siempre termina en el córner. Oye, pero Andrés, con todo respeto, Andrés. Con todo respeto. Con todo respeto, la política es eso, pisar la pelota y todas esas cosas. Yo por eso que no creo mucho, y lo planteo aquí con el corazón encogido de pesimismo, pero creo que es la realidad. Yo creo que no hay malas prácticas y buenas prácticas, sino que hay prácticas políticas que son eficaces y otras que no. No creo que los programas sean importantes así entendidos como un mamotreto. Creo que eso es cantinfleo, pero sí es importante que hayan 2 o 3 días que cabrían en la mitad de esta página. En eso estamos de acuerdo. Pero por supuesto en una cultura como la nuestra, la cultura en general latina, hispánica, que es verbosa, si tú no mandas una guía de teléfono repleto de frases para el mármol, entonces no es un programa de verdad, aunque bastaría con decir, mire, quiero hacer esto y esto y eso, y punto. Y los detalles no sé, porque la política es cambiante, fluctuante, hay que negociar, hay que transar. Eso sería lo serio, pero nadie lo asume. Y tampoco creo en la vieja y nueva política. Yo creo, Andrés, honestamente, mirando así, pasando por la historia chilena y otras, que la política es más o menos siempre la misma, y por eso que uno puede, cuando lee, qué sé yo, los conflictos de otras sociedades, de otros tiempos, reconoce fácilmente lo que está ocurriendo porque es más o menos lo mismo. Y los que hablan de nueva política son siempre los recién llegados. Como no han hecho nada, como no han estado en el poder, como no han tenido que negociar, como no han tenido que transar, como no han tenido que ensuciarse las manos, están efectivamente limpios y proyectan esta imagen de virginidad política al mundo, y eso forma parte de la vieja política, el decir de vez en cuando aquí vengo con la escoba a barrer las malas prácticas, y al final no porque uno sea corrupto y estaba mintiendo, sino que por las necesidades del cargo, Fernando, porque tenés que transar, porque tienes que sacar adelante aunque sea una parte de tus ideas, etcétera, 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 al final te tienes que ensuciar las manos, pues te tienes que hacer cosas desagradables, que es un poco lo que le han reprochado toda la vida a la Concertación, que traicionaron, que las transacan. Bueno, ¿y qué esperaban? No, pero, ¿Qué esperaban? ¿Sabes, Fernando? Yo creo que tú estás mezclando dos cosas que son distintas. La política requiere de acuerdo y los acuerdos siempre implican ceder. En ese sentido lo que tú dices es correcto. Pero hay buena política y hay mala política. Mira al otro lado de los Andes, mira a Venezuela y mira a los Chile los últimos 20 años y yo veo una diferencia gigantesca. Si eso suena demasiado abstracto, anda tú y conversa con la gente que está hoy día de candidato y que te cuenten, por ejemplo, cómo sus adversarios ofrecen lucas 500 por cada paloma descuartizada que les traen en la noche. Eso es mala política. O un candidato a diputado... ¿Eso es así? ¿Se ofrecen plata por Se lo he romper escuchado a varios candidatos que sus adversarios le dicen a gente en la calle, tráigame esa paloma descuartizada y le pago lucas 500. Te voy a dar otro ejemplo. Yo estaba apoyando a Eduardo Vergara, un joven independiente que era candidato en Rancagua. ¿Y sabes tú lo que le ha pasado? La gente de su comando recibe amenazas. Le dicen, tú sigues trabajando en ese comando y el día de mañana no vas a tener ninguna pega en la sexta región. Olvídate. Cuando seamos gobierno no vas a tener acceso a ningún cargo, vas a estar en una lista negra. Eso es malo, eso es una mala práctica. Pero ¿quién puede dar seguridades, por ejemplo, de que va a estar en el gobierno para eso? Tienen que ser gente que tenga mínima posibilidad de llegar al gobierno. Gente que tiene patas nomás, pues. Si todos sabemos que hay algunos que dicen, mire, yo voy a hacer el capataz aquí, voy a repartir las pegas, cosa que también es una mala práctica. En esta misma mesa alguna vez discutimos de las prácticas del senador Girardi, que tenía que ver precisamente con eso, con repartir pegas. Si ustedes me preguntan a mí, ¿hay una distinción moral clara entre ese comportamiento de alguien como Guido Girardi y las posturas de alguien como Undurraga que lo ha desafiado? Yo digo con la mano en el corazón, hay una nueva política y una vieja política. Hay una diferencia ética, Fernando. Yo fíjate que ojalá fuera como tú lo pones. Yo creo que eres tú el que está pecando de abstracción porque estás poniendo incluso encima de distintas sociedades un parámetro de buena política y califica. Es buena política la de Argentina, es mala política o buena. Yo creo, fíjate que cada país tiene la política que puede tener, que da espacio. O sea, si hay espacio, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, rompiendo las leyes, de poner
propaganda antes de tiempo, y nadie te va a castigar, nadie te va a tirar por una ventana, lo haces. Si hay una ley que lo impide, no por una cuestión de ética, sino porque simplemente te van a llevar preso, te van a multar, no lo haces. Al final de cuentas, si tú puedes corromper gente para obtener tus fines políticos, inevitablemente estoy viendo que la gente van a corromper. O sea, en el fondo, cuando tú hablas de buena o mala política, estás hablando hasta qué punto la sociedad entera es permisiva o no es permisiva para esas prácticas. Eso es cierto. Y se llega al final, se maximiza la eficacia en política, en el comercio y en todo. Claro, pero si tú miras los países a través del tiempo, o miras un conjunto de países a través del mundo, te das cuenta que los países no son iguales. Hay países que han tenido... Tú miras la historia política de Estados Unidos y miras la corrupción tremenda en los años 20 y 30, lo que llamaban las máquinas políticas en ciudades como Nueva York, como Chicago, en que amenazaban, en que la mafia controlaba la política, en que compraban votos. Eso hoy día no existe. Quizás haya otro tipo de malas prácticas, hay un papel desmedido del dinero en la política. Pero una cosa es el lobby, que yo condeno, otra cosa es la mafia y las pistolas. O sea, las sociedades evolucionan y yo creo que es malo ser fatalista y decir esto siempre fue corrupto, la política siempre fue mala y por lo tanto en este mismo momento, ese país que tú pones como ejemplo, que antes se hacía la política con una metralleta Thompson, claro. Ahora no solo la política entera, sino que la política exterior entera, Estados Unidos la hace espiar a todos sus aliados. Entonces, cambian los medios, de repente es la ametralladora, de repente son los satélites de espía, a veces el dinero, otras veces es la influencia, en otro momento ocupas simplemente tus relaciones porque ya eres una dinastía, tenés 95 años y sigues en el Senado como ocurre en Estados Unidos, que la gente muere en su puesto. Entonces, lo que te quiero decir, lo que yo creo, y no es porque me guste ni por ser pesimista, y uno se ve la política en la Atenas antigua, en Roma, en Francia, en la época de los reyes, donde sea tú ves lo mismo. Se busca poder, los fines para que se va a usar ese poder se pierden a la larga, se les olvida, ya es el poder por el poder, y se llega en esa persecución del poder, creo, Fernando, hasta donde se puede, hasta donde hay un límite, hasta donde hay otros que te paran, donde hay otros que te ponen una barrera, si no es la ley, es el poder de otro que está haciendo lo mismo que tú, y se enfrentan y ahí quedan los dos detenidos. No creo en abstracto en las buenas políticas. Creo que es un buen discurso, sí. Y es un llamamiento que de vez en cuando hay que hacer, así como el cura en la misa de 12 de vez en cuando le vocifera a los fieles que se tienen que portar bien y la gente siente compunción y salen realmente así con la boca cerrada con la hostia, pero después vuelve el día lunes y martes a su vida normal y todo sigue cascando como siempre. Es que, y no me parece que sea tan malo en definitiva. No, tú dijiste una cosa que yo comparto 1000%. El abuso llega hasta que otro se interpone. Exactamente. Y la gracia es que a veces hay gente que se pone de pie y se interpone. Y hay gente que dice, yo voy a competir, o voy a denunciar, o voy a tocar el pito, y voy a decir esto es inaceptable. Y mientras la gente no lo haga, las conductas inaceptables continúan, pero hay de repente gente que se pone las pilas y las cosas cambian. Hay sociedades que eran muy corruptas y hoy día no lo son. Chile era un país que tenía una dictadura, teníamos un señor que gobernaba por las armas, hoy tenemos una democracia imperfecta, pero democracia. Los cambios ocurren. ¿Y cuándo ocurren? Precisamente cuando la gente, como tú dices, se interpone. Yo celebro, y por eso andaba en la calle estos días, a un montón de candidatos jóvenes que han dicho yo voy a competir con un señor que es el rey de las malas prácticas, como lo ha hecho Ricardo Brown en Viña, como lo ha hecho Burmeister, a quien mencionaban recién en Huechuraba. Oye, gente que dice la política Andrés, puede ser déjame contarte de una práctica que en un momento dado era casi estándar y que todos nosotros advertíamos que era bastante lógica y que de pronto se puso extraordinariamente difícil. Mira tú, en la práctica de cuando uno pierde, le trata de dar un endoso de simpatía a quien ganó y que forma parte de la misma coalición. Esto cambia brutalmente el año 2009, cuando Marco Enríquez Ominami prácticamente, qué sé yo, parecía que tenía pegada la boca, qué sé yo, con neopren, para tratar de pronunciar la palabra Frei. Y a partir de ahí, todos los endosos son relativamente a tirones, así como a medias. Tú mismo endosaste a Michelle Bachelet diciendo que ibas a votar, pero tampoco se te ha visto muy entusiasmado, que digamos, por levantarle nanda. Ha preferido hacerlo con diputados. ¿Dónde quedó esa sana y vieja práctica que a mí me parecía bastante razonable porque no engañaba a nadie, que era decir, miren, si es que yo perdí y formo parte de un grupo que es afín a mí, la persona que me ganó, bueno,
yo supongo que yo la voy a apoyar y por lo tanto los míos debieran tener una apreciación al respecto. Yo creo que la primera sana práctica, aunque no sea vieja, es reconocer que los votos no tienen dueño. Y el que se para y dice, yo obtuve 100.000 votos y en este momento son míos y se los endoso a un amigo, a un primo, a un vecino, está cometiendo un acto de arrogancia. Algo muy distinto, Fernando, es honrar los compromisos. Cuando uno participa en una primaria, cosa que, ojo, Meo el 2009 no hizo, no son análogas las situaciones. Sí, no son análogas. Yo participé en una primaria y cuando participé en la primaria firmé un papelito y lo hice de buena gana que decía, el que pierde le da su voto y su apoyo al que gana, y yo lo he hecho y ese compromiso desde el primer día lo he honrado. Ahora, la lealtad, a mi juicio, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, no es sinónimo de obsecuencia y eso no impide que uno diga, hay ciertas posturas de la candidata que comparto, la celebro, pero hay posturas que no comparto y lo digo, y esa es parte de la deliberación democrática y creo que la gente no entendería otra cosa. A propósito de, ya que entramos al tema la presidencial, hoy día en una columna de Colodro, en La Tercera, él decía que la campaña se está llevando a media máquina. Bachelet no tiene mucho interés en acelerar los engranajes, le conviene que, dice Colodro, que vaya poca gente a votar, ahí se asegura más las cosas, no hay esta incertidumbre de que llegaran de repente 5 millones de votantes nuevos. Dice además entonces que la política de verdad la vamos a ver, y yo creo que tiene razón, y estoy en esa postura, y te quiero preguntarte a ti cómo lo ves. La política de verdad en Chile, y la política conflictiva que yo creo que va a haber, va a empezar con la eventual elección precisamente de Michelle Bachelet, cuando de pronto todos estos caballeros que están de acuerdo en ir a la elección y ganarla, van a empezar a descubrir que tienen, o sea, ya lo saben, pero va a empezar a ponerse en primer plano el hecho de que tienen distintas ideas. Asamblea constituyente, pero ¿cómo va a ser la asamblea? ¿Y qué cosas de la constituyente vamos a cambiar? En educación lo mismo, 3, 4, 5 posturas distintas y sin considerar además la presión de eso que llaman ahora los movimientos sociales, la calle, los empoderados y la cacha de la espada. Fuera de eso, más este conflicto interno, yo creo que viene un 14 bastante más movido de lo que fue incluso el 12 y el 11. Y me gustaría saber qué piensas tú, porque estás o has estado adentro, tienes una mayor cercanía con estas personas y bueno, que tú tienes esta visión nueva que a lo mejor te permite ver las cosas sin tanto pesimismo. A ver, partamos con algo bien práctico. Yo creo que una de las buenas noticias del programa que hoy día lanzó Michelle Bachelet, es que la peregrina idea de una asamblea constituyente parece haber sido sepultada, cosa que yo celebro. Siempre me pareció un desperdicio de energías políticas insistir en un mecanismo que no era institucional, que no iba a ocurrir. En Chile tenemos que llevar a cabo cambios políticos de fondo, como el sistema binominal, pero esa no era la vía, eso es bueno. ¿Tú sientes que en el programa se liquidó la posibilidad de la Asamblea Constituyente? A ver, tú sabes, es un buen verbo el tuyo, sientes, porque... Sí, sientes. Percibiste eso porque no está explícito, por eso te digo. Por lo menos insiste mucho en que la vía tiene que ser institucional. La palabra institucional está como 7 veces, cosa que yo al menos interpreto como un descarte. Espero no equivocarme. Pero es que institucionalmente tú podrías llegar eventualmente a una Asamblea Constituyente. Pamplinas. ¿Tú dices que no? No hay tal vía. A ver, no hay tal vía. Eso? Porque la única manera para que una Asamblea Constituyente ocurriera por la vía institucional es que el Congreso la creara. Y el Congreso, que en Chile le cuesta llegar a un acuerdo para diseñar el menú del casino, ¿tú crees que van a delegar ellos la potestad más importante que tiene, que es la constituyente, y se la van a pasar completamente a un órgano que no existe? Esa es política ficción. ¿No crees tú eso no va a ocurrir. Pero espérate un poco, puede ser. Pero yo quería volver al tema de los contenidos. Espérate, que aquí hay una cuestión que tiene una sustancia, porque déjame recordarte una anécdota, que es una anécdota pero que muestra para dónde van los tiempos más o menos. ¿Te acuerdas tú de esa reunión en el Congreso que había no me acuerdo quiénes estaban ni por qué, una serie política en una mesa, y de repente llegaron unos estudiantes con un señor a los cuales les dieron como castigo ir a predicar sus propias ideas, se pusieron a bailar flamenco arriba de la mesa y dejaron un despelote de la grandísima. Generaron presión. El 11 y el 12 vimos mecanismos y movimientos y situaciones que no están en la Constitución, que no son institucionales, y generaron una presión tremenda. Cayeron ministros, el gobierno tuvo que cambiar de marcha en varias cosas, se produjeron cambios en los presupuestos educativos, se produjeron muchas cosas y la presión no era institucional. ¿No crees tú que podría ocurrir, suponiendo además que dentro del propio gobierno no haya gente que le diga, no, pues señora Bachelet, aquí tenemos que hacer esta cosa? Pero supongamos que están todos de acuerdo y que en realidad vámonos tranquilitos por los... ¿Qué pasa con las presiones? ¿No crees tú que podría haber, te pregunto,
una presión callejera de movilizaciones, de perturbación personal, porque finalmente las instituciones son personas que van al Congreso y de repente se les suben arriba al escritorio, o los van a funar a su casa, o los escupen en la calle, o los insultan por teléfono, o les mandan mail. Ya, pero no sigáis dando ideas. No, déjame seguir porque estoy lanzado. ¿No crees tú que eso puede significar que efectivamente de alguna forma u otra se desborde esto? Yo creo que a Chile le haría mal que la única manera de legislar sea la ley de la calle. Yo celebro que hayamos hablado de educación. Yo creo que fue bueno que los estudiantes pusieran la educación en el centro del debate. Al mismo tiempo creo que el debate que hemos tenido sobre educación ha sido malo, ha sido insuficiente, ha sido exclusivamente sobre Lucas. Yo he sido profesor universitario y te puedo decir que la educación es mucho más que plata. No hemos hablado de la estructura de las carreras, no, hemos hablado poco de calidad, hemos hablado muy poco de educación técnica, hemos hablado casi nada de cómo integrar la educación con el mundo del trabajo, y por lo tanto yo espero, ya que tú me vas a decir que yo sea iluso, pero espero no ser iluso, que lo que tengamos no sea un debate sobre educación o sobre impuestos o sobre la Constitución que exclusivamente esté dictado por las consignas de la calle. Creo que le haría muy mal a Chile. Pero tú fuiste ministro de Hacienda, Andrés, y en ese sentido tuviste la billetera para fijar prioridades de políticas públicas, y la educación, sí que hay algo que probablemente, no sé si se arrepiente Michelle Bachelet o tú mismo, de no haberlo tomado en cuenta antes de que salieran los pingüinos. Debe ser un problema de Lucas serio, digamos. Te doy un par de cifras para desterrar y enterrar para siempre ese mito. El último presupuesto de educación que nosotros heredamos de Ricardo Lagos era de poco más de 5.000 millones de dólares al año. El último presupuesto de educación que a mí me tocó firmar, que le heredamos a Sebastián Piñera, era de 11.000 millones de dólares. Yo los invito a que ustedes encuentren un periodo de 4 años en la historia de la República de Chile en que la plata que va a la educación se haya duplicado y más. Eso no ha ocurrido jamás. Entonces los que dicen que el problema de la educación de Chile se gatilló y los pingüinos salieron a la calle porque no había recursos destinados a la educación, eso es fantasía pura y simple. El problema de la educación en Chile tiene que ver con un sistema que funciona mal, tiene que ver con controles de calidad obviamente insuficientes, tiene que ver con una gestión de los colegios, tanto privados como públicos, deficiente. En fin, podemos hacer el diagnóstico. Está bien, pero pero no reduzcamos todo a plata. Pero si tú lo que dices es cierto, y que no tengo ningún elemento para poder mentirte, si tú lo que dices es exactamente cierto, y desde el punto de vista práctico de la calidad y desde el punto de vista práctico de las condiciones de la educación no cambió mucho, la única variable realmente importante fueron las lucas. No, pues al revés. ¿Cómo? Al revés. De 5 a 11.000 millones de pesos. Sin cambiar justamente, el contenido. Lo que te revela que ponerle más lucas a la educación es una condición necesaria para que mejore, pero no es suficiente para que mejore. Y la parte difícil no es, para ser bien franco, creo yo, hoy día las lucas. Creo que hay bastante consenso en el país que el Estado de Chile va a necesitar más plata, va a haber una reforma tributaria, podremos discutir los aspectos técnicos. A mi juicio, esa es la parte políticamente fácil. La parte políticamente difícil es, por ejemplo, decirle al colegio de profesores, va a haber evaluaciones sistemáticas y las remuneraciones de los docentes van a depender de su desempeño. La parte difícil es decirle al Consejo de Rectores, va a haber un nuevo pacto en que va a haber más plata a cambio de mejorías copernicanas en la gestión de las universidades estatales. Esos son los cambios difíciles y de eso en esta campaña hemos hablado lamentablemente bien poco. Otra cosa que me parece a mí está bastante cruzado en los programas de los 9 candidatos, tiene que ver con temas que yo sé que algunos de ellos tú los ondeaste muy fuerte, como por ejemplo el del matrimonio igualitario. Sí. En el programa de Michelle Bachelet es casi como lo vamos a ver. A mí me habría gustado una definición más clara. Ok, en el de Evelyn Matei hay 0, sí. en el de Meo total, en el de Claude total, en fin. Y hay en varios de esos, en el de Parisi, no sé si es que está puesto o no está puesto el matrimonio igualitario, supongamos que sí. Pero el hecho es que el tema se instaló cuando el gobierno tiene presentado el proyecto de acuerdo de vida en pareja que da la sensación que no va a salir durante este gobierno por muchas ganas que tengan de sacarlo, digamos. ¿Cómo se avanza en eso? Mira, yo creo que el matrimonio igualitario es un ejemplo de un tema que se instaló no debido a la clase política, sino que a regañadientes de la clase política. Creo que ha pasado una y otra vez que el país cambia mucho más rápido de lo que cambia la política y los políticos vienen de atrás tratando de ponerse al día siempre con un rezago demasiado grande. Yo anduve
por todo Chile en campaña 1 año y medio, fui a muchas sedes universitarias, a muchos CFT, a muchos IP, hablé con mucha gente joven y te puedo decir que el sentimiento de la gente más joven en Chile respecto a este tema es radicalmente distinto al de la clase política. Y por lo tanto, a mí, viniendo de la candidatura de centro izquierda, me habría gustado una definición más clara, no sencillamente un llamado a debatir sobre el asunto, sino un compromiso. Yo creo, aquí Fernando de nuevo me va a decir que esto es un poquito romántico, yo creo de corazón que en Chile no debería haber ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, que si hay algunos ciudadanos que se pueden casar, otros y otras también deberían poder casarse, así de simple. Y pucha que le ha costado a la clase política entender algo bastante sencillo. Es Matías. No anda Matías. Oye, a propósito, se mencionó aquí a la pasada París, yo creo que tenemos que contarle al público que nosotros lo invitamos. Ah, sí, nosotros lo invitamos, confirmamos con Franco, su equipo, su comando. Él dio una primera razón de que tenía problemas de agenda, lo que me parece perfectamente lógico. Matías, ándate. Y bueno, cualquier persona es soberana de venir o no venir y de cambiar la opciones si es que lo considera. Lo único raro que en un momento dado hubo una suerte de ruido ahí que se dijo de que nosotros habíamos cambiado condiciones cuando la única condición que había era que viniera, porque era nada más, no había ninguna otra. Así que, bueno, no vino Franco Pero ya que Parisi. estamos en París, ¿no les parece a ustedes preocupante el populismo de la campaña de París? A mí me preocupa mucho. ¿Tú no crees que la campaña de París fue herida en la quilla por Evelyn Matei, así al punto de que cuesta remontar, o tú crees que es una cosa que se sacude? Hoy día estuve viendo la mañana a Antonio Horvath, que lo defendían algunas cosas, pero Antonio Horvath no es Parisi, no es el representante idóneo de lo que es la campaña, digamos. Mira, yo no sé cuál es el impacto, por una conjetura, los analistas políticos son ustedes, yo intuyo que tuvo un costo grande, pero a mí me preocupa otra cosa, me preocupa que estos antecedentes estaban a la vista y estuviesen ahí sobre una mesa y nadie los había traído a colación. En ese sentido yo creo que Evelyn Matei le hizo un servicio a la campaña. Obviamente tiene sus razones para hacerlo. Y me preocupa además que muchos planteamientos que eran a todas luces populistas no hubiesen sido confrontados, desafiados y refutados por los otros candidatos. Creo que no hay cosa que le haga peor a Chile que esos candidatos que dicen vote por mí, yo en 20 minutos lo arreglo todo. Tuvimos al frafrá. ¿Se acuerdan ustedes que la UEF le iba a eliminar en 5 minutos? Y esta es una especie como de frafrá 20 años más tarde. Bueno, pero ¿quién le va a decir eso a Parisi cuando todos, salvo quizás un par de casos, están en el mismo juego de este póker tú contra tus 3 cartas yo tengo esta escala? Todos están jugando a satisfacer un estado de ánimo que se ha generado en este país tumultuoso, tiempos revueltos, lo llamé la otra vez en un artículo, donde predominan las emociones, la rabia, el deseo de empoderarse, hasta los ciclistas te tiran ahora la bicicleta encima, digamos. Hay un ambiente y todos prácticamente, salvo uno o dos de los candidatos, están jugando el mismo juego. Entonces, uno dice que va a arreglar en 5 minutos, el del otro lado dice que hay que aplicarle ley antiterrorista al gobierno, el de más allá dice que hay que entregarle el territorio a no sé quién, y así sucesivamente. Cada cual mirando de reojo alguna incumbencia política más o menos. Entonces, te digo, son los tiempos. Esto del populismo me acuerdo que se está hacía tiempo, hace como 10 años que se está amenazando que viene el lobo el populismo. Bueno, el populismo siempre aparece, no solamente Errázuriz fue populista en su momento, Carlos Ibáñez del Campo fue populista en su momento, siempre hay un populista entre medio. La diferencia es que ahora hay 8 populistas, 7 populistas. Pero tú diste a Parisi garantizado como populista, ¿por qué? Por lo que conversábamos recién, porque el plantarse frente al país y decir que los problemas difíciles tienen soluciones fáciles es un acto de responsabilidad. Si quieres ejemplos más concretos. Sí, Parisi va de Chile, de rincón a rincón de Chile, diciendo que en su gobierno los impuestos a los combustibles van a desaparecer y que la gente va a tener benzina barata. Lo que ignora, dato número 1, Chile no produce petróleo, por lo tanto lo que pagamos no depende de nosotros. Y segundo, cuando yo era ministro de Hacienda, porque esta petición estaba en el Congreso, encargué al Banco Mundial un estudio y nos dijeron que lo que correspondía por los costos de contaminación y congestión no era bajar el impuesto a los combustibles, sino que subirlo. En Chile es relativamente bajo comparado a lo que hay en otros países, especialmente para el diésel. Y eso, que a mi juicio es sensato, que es importante para la calidad de vida, la contaminación, etcétera, los candidatos hoy día no lo dicen, y en el caso de París dice todo lo contrario. Creo que eso es precisamente jugar con los sentimientos de las personas, ofrecer soluciones fáciles. O sea, Fernando tiene razón, el populismo es
una constante. La historia de América Latina, hemos tenido mala política porque hemos tenido populismo. Pero de nuevo, Fernando, yo no creo que haya que ser fatalista, es decir, ahí está el monstruo y frente a ese monstruo hay que doblegarse. Me acusas de fatalista, yo soy realista. Segunda no. No, yo soy tan realista que incluso hay gente que está en este momento que son fatalistas. El fatalista es pasivo, para empezar a hablar. Y te dice, no, ya va a ganar la señora Bachelet, va a ganar Da lo mismo, me voy para la claro, casa. claro. Y yo a esas personas les digo, no, pues si ustedes tienen ideas distintas, con mayor razón participen en todo, aquí estamos para en esto. no dejarle el Ahora, espacio a los que ustedes creen que están mal. pero- Así que yo soy activista, no soy Pero, por fatalista. ejemplo, en lo que tú estás diciendo... Pero espérate, déjame terminar. Sí, como no. Queda poquito rato. así que- Quería decirte que el populismo efectivamente es un elemento que está siempre presente, es como esos virus que lo tenemos siempre en el cuerpo, pero cuando se desata en gran escala, y yo creo que se desató ahora en una escala mayor, ahí uno puede hablar con rigor de que hay populismo. En este momento yo creo que Chile sí está Pero viviendo un proceso sí, populista. bajo el ejemplo que tú diste, los diputados de la UDI son populistas. Ellos han pedido siempre votar el impuesto a los combustibles. Y lo que yo le he escuchado a Franco, por lo menos la última vez que le escuché hablar sobre el tema, no le escuché decir que había que eliminar el impuesto a los combustibles, lo que le escuché fue decir de que debían pagar el impuesto a los combustibles también las mineras, también las empresas de transporte, y que eso hacía de que bajara para todos a un nivel más bajo. Cosa que es incorrecta. Lo primero es correcto, lo segundo es incorrecto. Deberían pagarlo todos, pero no a un nivel más bajo. Pero vuelvo a tu afirmación política que yo comparto, Fernando. ¿Son populistas los diputados de la UDI cuando lo piden? Claro que lo son. Si el populismo no solamente es de izquierda, también es de derecha. Vienen ustedes a Berlusconi en Italia. Populismo fantoche, totalmente de derecha. ¿Fue o no populista Sebastián Piñera cuando en su primera semana en La Moneda dice vamos a hacer en 20 días más de lo que se hizo en 20 años? Populismo clásico. ¿De qué tipo de derecha? Ahora, déjame hacerte una pregunta porque nos queda poquito tiempo. Te quiero preguntar, ¿tú crees, Andrés Velasco, que existe el votante de Velasco? El arquetipo del votante de Velasco, en la persona que es liberal, que es progre, pero que no es una persona de izquierda, que tampoco es una persona de derecha, que cree en el mercado, que está dispuesto a cambiar las cosas, pero no más allá de determinados parámetros. ¿Existe ese votante de Velasco o no? A ver, yo no creo que sea un votante ni de Velasco, ni de Rodríguez, ni de García, ni de González, porque no me gusta la política personalista. Pero sí creo, me imagino que aquí va tu pregunta, que hay una cantidad grande de gente en Chile que está cabreada de las ofertas programáticas, muchas veces populistas, del establishment político, que no le gusta la política del combo y la patada que se ha instalado, y que anda buscando algo distinto, y que es un votante de clase media, joven, que es más educado que sus antecesores, que tiene expectativas más altas, pero que al mismo tiempo exige un gobierno de excelencia, que no quiere que se le ofrezca cualquier cosa, que se le prometa cualquier cosa, porque no cree esos ofertones. Y que además, como conversábamos antes, hay gente que en temas como el matrimonio igualitario tiene valores muy distintos a los valores hace 50 años atrás. O sea, Chile en ese sentido ha cambiado, y ese Chile nuevo en buena medida no se siente representado por lo que la vieja política... ¿Fuerza Pública va a ser partido? Fuerza Pública es un movimiento, y la diferencia... Me pregunto si va a ser partido. Mira, hoy día no es partido ni tiene en sus planes de corto plazo serlo, porque tenemos un propósito que es más estrecho que el de un partido. El partido tiene opinión sobre todo. Nosotros queremos trabajar básicamente para mejorar la política, para combatir las malas prácticas y para defender las libertades individuales. ¿Qué va a pasar en 5 años? No soy yo el llamado a decidirlo, ciertamente no hoy, pero el propósito hoy es trabajar por esos 3 temas y eso nos convierte en movimiento. Déjame verte las líneas en la mano y te digo al tiro lo que va a pasar en 5 años. Andrés Velasco, muchas gracias por haber estado en esta primera parte. Encantado, gracias. Y gracias a ti. De la que tú te quedas. Yo me quedo. No, Volvemos en un ratito. El que se va eres tú. Vamos a tocar un tema aquí. El que se va eres tú. Exactamente, dijo lo mismo. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y tenemos una pregunta que se inauguró esta semana, el monumento del 27F, y la pregunta es bastante sencilla, no queremos adornarla con nada, queremos mostrar el monumento, ahí está, y la pregunta es súper simple. ¿Le gustó el monumento del 27F? ¿Sí o no? Usted nos contesta, como ya sabe, al sitio web que tenemos de Tolerancia Cero. Estamos con 2 historiadores acá en la mesa, Gabriel Salazar, quien ha estado aquí antes, Joaquín Fermandoa, perdón, que no ha estado nunca en Tolerancia Cero. Gracias a los dos y bienvenidos. Queríamos ponerle un poco de contexto, de mirada, de
histórica, de saber si es que lo que estamos observando es un episodio o es un hito. Si es una anécdota, estas manifestaciones, movilizaciones, Gabriel lo ha venido a explicar aquí varias veces, o estamos observando algo que es irreversible y que eventualmente no sabemos cómo va a terminar, pero que no es lo mismo que había antes. Y por eso queremos agradecerles a ambos que estén acá y pongo la pregunta arriba. ¿Esto es un episodio de la historia o es un hito que eventualmente tiene un antes y un después para siempre? Buenas noches. Hola, Joaquín. Es una transformación, es un proceso, decimos los historiadores. No hay un cambio abrupto, no creo que lo haya. El país está bastante asentado, pero se está cuestionando lo que el desarrollo de estas últimas 3 décadas, yo lo cifro en las 3 últimas décadas que han sido como bien decisivas, y donde el país para algunos ha sido modelo, para otros antimodelo, pero la idea de un modelo, de que las cosas han mejorado, que han cambiado, es lo que ha permitido también este cuestionamiento, y que tiene una tradición muy clara en la República moderna. Las sociedades no soportan mucha normalidad por un tiempo indefinido. Vienen estos estremecimientos y eso lo estamos viendo ahora. Ya, pero eso da la sensación, o uno lo podría entender como que... Un tiritón nomás. Claro, como que es una suerte de Es que, acostumbramiento Fernando, a la moda. Y si es que- no podemos predecir. Yo pienso que se va a encauzar esto en un momento dado, habiendo transformado en parte al sistema. Y esa ha sido la tradición de la democracia moderna cuando se ha consolidado y ha podido avanzar. Si viene un cambio más sísmico, más un terremoto político, la democracia va a sufrir de todas maneras, porque no estamos en un país con gran solidez democrática, aunque tenemos alguna tradición democrática. ¿Tú qué dices, Gabriel? Bueno, yo diría que estamos viviendo un periodo muy particular, ¿no? En el sentido de que los procesos históricos a veces tienen un anverso y un reverso, ¿no? La historia no es un proceso unilineal, sino que puede tener estratos, niveles, profundidades, superficies, como decía Brodel, ¿no? Hay una historia superficial que es puro humo histórico. La historia eventual. Decía él, ¿no? Una historia. Yo creo que estamos precisamente viviendo un periodo en que tenemos por arriba el humo histórico de los políticos, ¿no es cierto?, de las elecciones, de todas estas confrontaciones, esto de rascarse el uno al otro para sacarse la interioridad, si es que hubiera alguna. Y por otro lado, un proceso profundo a nivel de, más bien, cultura ciudadana, que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo en Chile, décadas, y que ha continuado explotando de a poco, sobre todo a partir del 2001, cuando se inició con el mochilazo de los estudiantes secundarios, y ha venido increciendo desde entonces. Pero lo interesante de esto es que los problemas profundos que se están, de alguna manera, digamos, percibiendo, construyendo para resolverlos desde abajo, no están siendo planteados arriba, ¿no? Por los políticos, por ejemplo. Los políticos pareciera que no tienen idea de lo que ocurre por debajo de ellos, subterráneamente. Déjame preguntarte una cosa, y también Joaquín o Fernando, que se metan acá. Cuando estamos, para definir un poco las cosas, cuando estamos hablando de los políticos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Porque una persona que quiere aspirar a ser candidato presidencial y que sin embargo habla en contra de los políticos, ¿es político o no es político? Una persona que ha hecho carrera como dirigente de un movimiento estudiantil, negociando, armando en un sindicato, ¿es político o no es político? ¿O solamente el político tiene que ser una persona que tiene un escaño determinado o que tiene un cargo específico? ¿Qué es lo que es ser político ahora que se le acusa a los políticos de prácticamente todos son como los dirigentes de la FIFA, digamos? La acusación va siempre destinada a los políticos profesionales. Claro. Y cuando se dice, mira, yo soy apolítico, la mayoría de las veces quiere decir, mire, queremos cambiar este estilo de hacer política. Ahora, cuando se trata de cambiar eso, se ve que no es tan fácil. Estos son como pequeñas duchas, lavados, que sirven para modificar ciertas prácticas y cambiar y experimentar. Ningún cambio que sea como un cambio revolucionario va a transformar eso. Siempre crea una nueva clase política, finalmente. De hecho, eso era lo que una de las cosas que conversábamos recién con Andrés, que le dijimos, o le dije yo solamente, que esto de hablar de la nueva política forma parte de la vieja política. O sea, siempre en la vieja política llegan unos tipos nuevos que todavía no han entrado a transar, que no están todavía con cargo, que están recién haciendo sus primeras armas,
y obviamente que pueden mostrar esa pureza que deriva de su virginidad, en definitiva. Pero luego si van a hacer política en serio van a tener, por necesidad, salvo que digamos que se tomen el poder, digamos, pistola en mano, y aún así van a tener que transar con alguien, van a tener que negociar con alguien, ya sea para mantener las cosas como están o para cambiarlas. En los dos casos tienen que entrar a negociar, tienen que entrar a tomar en cuenta lo que opina el del lado, lo que opina el de más allá, incluso lo que opina el adversario. De forma que eso de la vieja y nueva política me ha parecido siempre bastante retórico nada más. Tiene un valor en el sentido de que sirve como para despertar de nuestros pecados de la semana con la prédica del domingo, pero no mucho más que eso, creo yo. Ahora, volviendo al tema que les plantea Fernando, yo creo que hay ciclos históricos efectivamente que tienen una duración, que a veces está asociada un poco con los cambios generacionales. Los sistemas, cualquiera que sea el orden social, acumula externalidades, acumula conflicto, acumula tedio, por último. Yo me acuerdo que hay un libro de historia re viejo que leí, que el historiador, creo que era Thiers, que es un historiador francés del año de Ñauca, y simplemente definía un periodo diciendo Francia se aburría. Como se aburría, entiendes tú, empezaron a buscar qué cosas hacer, empezó a venirles una inquietud. Bueno, eso parece una lecera, pero no es tan lecera. Y yo creo que estamos entrando a otro ciclo histórico que va a ser que fue precedido, se podría decir, por el gobierno de Sebastián Piñera, típico gobierno que trata de ser reformista cuando un ciclo está terminando, trata de componer la cosa de adentro. Y vamos a entrar a un periodo de conflicto, que ya entramos, que va a dar como resultado alguna, lo que tú llamas transformación, algún nuevo tipo, mayor o menor, de cambio de orden social. Yo creo que vamos a un nuevo orden social por las razones que decía aquí Gabriel Salazar, en el sentido que han habido cambios muy de fondo, que no se pueden simplemente procesar como de costumbre, van a tener que manifestarse en la estructura institucional del país, creo yo, Gabriel. Sí, yo creo que es importante al día de hoy reconocer que hay dos tipos fundamentales de política, de acción política, ¿no? Porque está la política por representación, que gira en torno al Estado, que se someta a la Constitución vigente, que tiende a la profesionalización de esa acción política representativa, y que es la de los políticos, lo que la gente dice, la política de los políticos, de los partidos políticos, los parlamentarios, los candidatos, etc. Pero ese es un tipo de política, yo creo que es la que está en crisis al día de hoy, notoriamente, ¿no? Y por otro lado tenemos una política que podríamos llamarla la política por soberanía, que es la que hace la ciudadanía como una expresión colectiva de su voluntad, ¿no? Y que no siempre se manifiesta porque el sistema de los políticos, ¿no es cierto?, por lo menos en Chile, ha aplastado esta política por soberanía, incluso ha dado vuelta. Los representantes de la soberanía se han apropiado, usurpado la soberanía y han dejado a los soberanos solamente en condición de peticionistas y protestantes, ¿no?, que es una condición degradada de la condición del ciudadano. Entonces hay dos tipos de política, por eso yo creo que hoy día, como decía al comienzo, sería bueno retomar por ahí también el diálogo, estamos viviendo una historia superficial, ¿no?, de los políticos y toda la parafernalia que ellos habitualmente tienen. Pero está la historia profunda que está expresando la voluntad ciudadana, la soberanía ciudadana y los problemas que ésta quiere plantear y las soluciones que quiere plantear. Yo creo que hay problemas de fondo que la ciudadanía quiere resolver y que los políticos lamentablemente no recogen, ni están en condiciones, ni quieren resolver. La Asamblea Constituyente es apenas un aspecto de lo que hay que cambiar. Sí, pero pero yo añadiría a lo que dice Gabriel, de que el alimento que viene de la gente, de la masa de la población, tiene que pasar por un sedazo que es la deliberación. Y la deliberación tiene que ver esencialmente con la clase política. Cuando no la hace aquí, cuando no la hace así, alguien la secuestra y termina siendo también una suerte de clase política escondida. Es cuando se prohíben los partidos políticos, aparecen los partidos de corte que tienen el problema que son invisibles e impredecibles en quién pertenece a qué. Entonces, en todo momento de cambio importante, estremecedor, la gente al comienzo está contenta, pero rápidamente comienza también la queja contra los de arriba, contra los políticos. No hay sistema en donde no se produce eso, y en la democracia es más visible eso. Perdón. La soberanía ciudadana consiste precisamente en que la ciudadanía delibere. La soberanía exige deliberación, pero tiene que ser la ciudadanía la que delibere, ¿no? Y hoy día en Chile, si uno va de Arica a Magallanes, están las comunidades, los grupos, las asambleas territoriales deliberando, ¿no?,
A través de Internet, a través de todas estas conexiones que existen hoy día electrónicas, la gente está deliberando. Lo que pasa es que es una deliberación que todavía no ha aflorado a la superficie, no se la reconoce como válida, no se la reconoce como soberana, y los políticos prestan oídos sordos a esa deliberación. Pero una cantidad de millones de personas de esas que están deliberando a ese nivel van a participar en la constitución de un nuevo gobierno a través de democracia representativa, en elegir senadores, diputados, y van a elegir a un presidente o presidenta de la República, y que en ese entonces, ¿cómo se desdoblan ellos? No, ellos, mira, yo conozco bastante lo que está ocurriendo, porque así como Andrés Velasco recorría el país candidateándose, yo recorro el país invitado por las bases sociales para aportar desde la historia su propio desarrollo. Y lo que he podido observar claramente, que la gente está en un proceso de deliberación y de desarrollo cultural, que es un proceso lento, que no necesariamente está al mismo ritmo y al mismo paso de lo que ocurre en la política. La gente no está ni ahí con la política. El 95% de la población chilena no confía en los políticos. Hasta al día de hoy salen, ¿no es cierto?, los resultados de la encuesta de la Universidad Católica de IMAC, en que de nuevo los políticos son condenados por más del 90% de la población. Y esto viene desde 1991, increciendo. Entonces, ¿te fijas? Hay un proceso profundo que va lento. No va a desembocar mañana ni en marzo del próximo año en una asamblea constituyente, porque es un proceso cultural de desarrollo del poder constituyente, que es una cosa distinta. Entonces hay una arritmia con respecto a lo que pasa con los políticos. Yo les iba a preguntar a usted, o más muy bien a ti, porque está claro que Gabriel Salazar está convencido y probablemente tiene muy buenas razones de que cuando se habla de la soberanía popular, de las masas, de la gente, hay efectivamente un referente empírico, que está todo el mundo o gran parte de la gente en esa parada. Yo tengo la sensación que la participación, y así lo muestra la historia en todos los procesos que han habido, incluso revolucionarios, la participación masiva realmente del pueblo que hace ver su voz y dice nosotros somos los soberanos, es muy breve, muy corta, y es secuestrada, como dices tú, o es asumida por, llamémoslo en general, los activistas, que es gente que está mucho más interesada, que tienen un temperamento, un carácter o una formación personal, ahí también tiene que ver la biografía, y que siguen con este cuento y que empiezan a convertirse en representantes putativos de una soberanía popular que ya no está claro que exista. Esto me recuerda lo que decía Wells cuando le hablaban de la dictadura del proletariado. Decía, ¿dónde es que se supone que dicta algo el proletariado? Cuando lo que tenemos aquí es un grupo, una vanguardia, los bolcheviques o quienes sea, que se dicen representantes del pueblo y hacen lo que a ellos les parece bien. Y uno lo ve en las asambleas universitarias, en que cada vez participan menos alumnos y cada vez está más en manos de los grupos que están sí interesados, que siguen, que son los activos. ¿Hasta qué punto uno puede hacer el juicio de que esos activos siguen representando a la gente que se fue para la casa? ¿Hasta qué punto uno puede, digamos, girar cheques a base de esa reserva supuestamente en el Banco Central de la soberanía popular? ¿Cuán popular es, por ejemplo, ahora lo que se habla de los movimientos sociales? Tú hablabas de asambleas aquí y allá, pero ¿cuánta gente realmente participa en eso, Juan? Son los que van a las asambleas. Son los que van a las asambleas. Yo desde que entré hace 47 años en la universidad, me acuerdo, el asambleísmo que termina son los que van a la asamblea. En mi universidad, hasta el 71 era la izquierda, y después 72, 73 era la gente derecha la que había a la asamblea, ganaba los votos y se tomaba la universidad por orden de los estudiantes. Bueno, lo que yo veo en internet ahora, en los blogs, es la irracionalidad más total. Cuando hay racionalidad, generalmente hay una persona que escribe un artículo, una denuncia, una opinión, pero ya no tenemos ahí como el mundo, el pueblo, la sociedad, sus grupos, sino opiniones, grupos, articulaciones. Lo importante son las instituciones intermedias, que de alguna manera recojan eso, que haya una alimentación entre los dos grupos. Pero sociedad sin clase política no ha existido jamás en la historia. Nunca. Respecto a lo que tú decías, los sociólogos hace tiempo que han estudiado el fenómeno, ¿no es cierto? Y tú como sociólogo... No soy sociólogo, estudio sociología, que es otra cosa. Pero como colega de todas maneras, ¿no? Okay. Y medicina, y derecho, e ingeniería. Exacto. ¿No? Física nuclear también. Física nuclear. Ya. No, la idea es que los movimientos sociales tienen ese problema, ¿no? Tienden a desarrollarse, deliberan, son soberanos, pero hay un cierto momento en que se oligarquizan, generan oligarquía. Hay un libro sobre generan élites, ¿no es cierto? Hay como 2 o 3 libros al respecto, hace tiempo que se han publicado. Mitchell. Ahora, el problema es cómo se combate eso, cómo se evita, y eso hoy día ya lo saben los estudiantes secundarios, porque ellos están evitando la consolidación de dirigencia, no han podido evitarlo en algunos casos, pero ellos lo saben.
Por eso han generado el mecanismo de la revocación y la vocería. Porque una y otra vez, ¿no es cierto?, la soberanía vuelve a la Asamblea. Eso es nuevo. Eso es nuevísimo en la historia de Chile, desde el 2001 en adelante. Y esa capacidad, ¿no?, de revocar a los representantes cuando estos no cumplen con el mandato que se les entregó, ¿no?, el mandato que se les entregó, ¿ah?, da lugar entonces a un mecanismo de feedback, de manera que la soberanía vuelve una y otra vez a la base. Eso es lo que está aprendiendo hoy día la juventud secundaria, la juventud universitaria y también las asambleas territoriales regionales, Magallanes, Aysén, Freirina, Calama, pero Gabriel, si eso está establecido y tenemos una suerte de país en dos capas, donde funciona una cosa en un lado y funciona otra en otro lado, los 9 candidatos presidenciales representan ¿qué? No hay ninguno de ellos que sea capacidad de tener ascensor entre la primera y la segunda capa. ¿Son qué? Todos representantes de la política tradicional, incluso los que dicen que les cargan los políticos, pero sin embargo quieren llegar a los mismos puestos que ellos. Yo diría que sí, que ellos en el fondo ya están participando en la clase política, no son voceros, ya están independizándose como representantes, ¿no? Más aún si quieren echar como presidente al sistema definido por la Constitución ilegítima de 1980. Bakunin le escribe a Marx diciéndole: el representante de los obreros ya no es obrero, planteando este tema, este problema. Ahora, la alternativa a eso, el anarquismo tampoco resultó, y el anarquismo tenía líderes y su propia clase política dentro de una voluntad política, dentro de un estilo, una cultura de vida que en algunas partes llegó a arraigar. No se articuló con la sociedad. Perdón, Joaquín, pero voy a tomar un punto de lo que plantea Gabriel. Es cierto, cuesta imaginar que asambleas en distintas partes tengan una suerte de, no sé, estructura paralela a la del establecida. Que preserven su soberanía. O que preserven su soberanía. Pero lo que sí es cierto es que si a uno lo hubiesen dicho hace 20 años o 30 años que por un problema de olor de una fábrica iban a cambiar la política pública o cambiar incluso la fábrica, iba a tener que salir de ahí, iban a tomarse las cosas, y que eso iba a ocurrir en el caso de una localidad por el olor, en otro caso porque tenía un aumento en el precio del petróleo, y que la constante en cada uno de esos movimientos que no había sido liderado por ningún político tradicional, yo hubiese creído que eso era bastante difícil de que se diera. Esas cosas vienen de vez en cuando a lo largo de la historia, desde que la sociedad política desde hace poco más de 2 siglos comienza a instalarse en algunas partes, todavía no llega a la mitad del mundo, en donde esto pasa a ser institucionalizado. La relación de la súplica, el reclamo, la queja, la petición con las instituciones. ¿Cómo juega eso? ¿De qué manera? Eso se produce cada cierto tiempo. Y hay momentos de conformismo, en la cual aparece que no se mueve una hoja, pero luego eso, cuando hay una cierta apertura, cuando hay un pluralismo, cuando hay instituciones flexibles, se dan estos dos movimientos. Yo creo que tenemos que tomar esto como una normalidad justamente para tener una respuesta inteligente y sabia. Ahora, o sea, ¿tú crees que es un episodio? Es una parte de una transformación. No digo episodio en el sentido que pasó un auto por la calle, no es así. Es evidente que desde los tiempos más remotos el pueblo soberano de vez en cuando se amotina incluso. O sea, no es novedad que la gente de repente emerge. En Francia, en la época de la Edad Media, habían las jacqueries que quemaban a todos, y llegaba la caballería pesada y dejaba todo otra vez en su lugar. Pero también creo que existe una acumulación histórica sedimentaria que produce cambios en las formas que esto se... O sea, no es lo mismo, por ejemplo, y a mí me llamó mucho la atención cuando empezaron los despelotes en el norte de África, no es lo mismo el motín de los campesinos franceses en la Edad Media, que se levantaban durante un mes, quemaban el castillo, mataban al señor hasta que los aplastaba la caballería pesada. No es lo mismo eso ahora, donde por medios tecnológicos, por las comunicaciones, porque la gente está más educada y es más consciente que ese campesino que nacía en un pueblo y moría ahí mismo a los 30 o 40 años. Hay un cambio, o sea, es mucho más fuerte, y este cambio en cantidad produce, ya que tú mencionaste a Marx, un cambio en calidad. Ahora, yo no estoy claro y seguro, como quizás lo está Gabriel, de que esto vaya a significar un cambio, una divisoria de agua. Pero sí creo que este es un fenómeno diferente, efectivamente, y está por verse cuán diferente puede ser. El caso de la primavera árabe es interesante porque son sociedades sin tradición de práctica democrática. Y justamente en estos 2 años que llevamos vemos que
se han estrellado y además algunos o muchos de esos movimientos son encabezados por otros grupos que también van a ser más radicales en el poder que los que van a desplazar. No existe la práctica democrática, es algo que se aprende a través del tiempo. Nos ha costado en América Latina. América Latina debería ser más democrática de lo que es, pero nos cuestan estas prácticas porque transformamos cualquier problema en un drama. Y el drama puede terminar en una tragedia. Estas asambleas, Gabriel, que tú haces mención y que repetidamente has mencionado, ok, se conectan entre sí, tienen lazos comunes, pero yo me imagino que en algún momento dado quieren canalizar cualquier cosa que ellos planteen a través de algo que sea más que la suma de las asambleas individuales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, dos cosas. Uno respecto a una afirmación que tú hacías hace un rato, ¿no? Que de alguna manera sugeriste que el ejercicio directo de la soberanía por la ciudadanía es casi sinónimo de anarquía. Eso no es así, y en el caso de Chile actual no es así. En Chile, por lo menos, cada vez que la ciudadanía se ha manifestado autónomamente por sí misma, hay 2 o 3 casos en la historia de Chile, que no vamos a hablar de eso ahora, la respuesta de la clase política ha sido anarquía, ¿no? Anarquía, ¿no? Pero no es así, porque los movimientos sociales que surgen de estas rebeliones, digamos, soberanas de la ciudadanía, tienden lógica normalmente, no es una reacción puramente libertinada, por decirlo de esa manera. Tienen lógica. Hoy día, por ejemplo, te pongo 2 ejemplos. Estuve el fin de semana pasado en Chiloé, por razones que tenía que ver con la Feria del Libro, pero me conecté al mismo tiempo con las 5 asambleas ciudadanas que están funcionando en este momento en Chiloé. Se están coordinando entre sí, una por ciudad importante, entre sí. Todas están convergiendo al mismo problema, lucha contra el centralismo de Santiago, tradicional, pero ahora incentivado por el capital mercantil, ¿no es cierto?, que ha centralizado de nuevo todo el país. Pensemos en las 44 municipalidades del norte grande, que se han coordinado entre sí, luego la experiencia que tuvo Calama cuando el presidente Sebastián Piñera le pidió un Fondenor que fue un ridículo, ¿no? Ridículo por su pequeñez. Se han coordinado entre sí para trabajar ahora un plan por todos ellos, de comenzar a exigir al gobierno y a moverse localmente para ellos determinar el control de una fracción de la riqueza que se producen en el norte. Originalmente partieron por el 5%, ya lo están elevando ahora un porcentaje superior. Digamos, Freirina ya demostró lo que puede, ¿te fijas? Ya demostró lo que puede. Hay en Tocopilla, hay en Montenegro, hay en Calbuco, hay en Valparaíso. La próxima semana se va a realizar un encuentro de asambleas territoriales en San Antonio. 43 asambleas ya han comprometido su participación. 23 fueron la otra vez a Freirina, a otro encuentro. ¿Qué están discutiendo? Que ellos necesitan controlar los procesos productivos y económicos de su región, su localidad, su valle. ¿Participan en la elección del 17 de noviembre todas esas personas? Nadie le interesa a los partidos políticos. Están convencidos que los partidos políticos y el Estado no está resolviendo. O sea, no hay representantes a nivel de consejo. Cada cual vota individualmente por quien Gabriel, quiera. No hay representantes a nivel de consejo regional, de diputados, de senadores para esas regiones que les digan a ellos, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa canalizar lo que ustedes están planteando de esta situación de que quede algo en el porcentaje que usted... Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Lo llevo o no lo llevo al Congreso? ¿Qué dicen ustedes? Nadie está dispuesto a... La experiencia ha sido que los diputados y senadores de esas regiones o localidades se han acoplado al movimiento social como uno más. No lo han conducido ni lo han siquiera llevado al Parlamento. Pero Gabriel, eventualmente estas situaciones que me recuerdan ese proceso que al principio de la Revolución Francesa, ¿te acuerdas? Los cuadernos de quejas que circulaban por toda Francia, todos los municipios, todos en los últimos pueblos, los campesinos, todo el mundo anotando lo que les parecía mal. Fue un proceso que tiene alguna similitud. Pero eventualmente se tuvo que llegar a la Asamblea Constituyente en Francia, tuvieron que disputarse las cosas ahí y ahí tomarlas y votar sobre ellas, tomar decisiones. Yo me imagino que si eso no sucede, si no hay, como dice mi tocayo, alguien que tome estas cosas y que les lleve a donde se hacen las leyes finalmente, va a quedar en nada o van a tener que volver a la calle otra vez donde se marcha de una esquina a otra y eso no produce ningún efecto. Sí, me parece extraño que no se eso se lo están planteando ellos, ¿no? Porque su paso inicial es tratar de controlar los procesos productivos locales que están destruyendo el medio ambiente, ¿no?
y el medio ambiente afecta a la comunidad. Entonces la comunidad se defiende intentando controlar los procesos productivos que afectan su vida. Y eso desarrolla su índice de soberanía. Pero se han dado cuenta, porque el gobierno no ha protegido la zona en contra de las instalaciones del capital transnacional que se instala allí, o las grandes empresas que se instalan allí. Entonces por eso es que se están reuniendo, porque piensan que deben partir por lo local, seguir por lo regional, con la misma política, para finalmente llegar más adelante a una asamblea constituyente. Sí, pero mientras se desarrolla su poder, digamos, local. Eso sí. Joaquín, para terminar. A ver, todo lo que sea mayor autogobierno, mayor riqueza en la relación sociedad y Estado, sociedad civil y Estado, todo eso muy bienvenido. Pero yo no veo, Gabriel, una parte del mundo donde haya sido así la conformación de la sociedad moderna. Donde hay más flexibilidad, donde hay más intervención de la sociedad civil, es las democracias clásicas occidentales, en donde eso es recogido por instituciones que a su vez se van transformando y que tienen todas estas situaciones. El darle también todo el poder a los segmentos de la sociedad puede llevar también al dominio de pequeños grupos, lo que pasa muchas veces en América Latina, que es el concejalismo, los dominios muy autónomos, quedan a veces en manos de grupos que bordean el mundo mafioso. En México este tema se ha estudiado bastante. No sé si será buena idea que las regiones se queden con todos sus recursos y perdamos la idea de país. Podrían haber otras maneras de comprometer a esas regiones en el progreso que puedan aportar. Pero la tierra es de toda la sociedad y vivimos en un mundo interrelacionado. ¿Cómo hacer que esas inversiones también haga progresar términos de sociedad? El norte grande tiene, en estos momentos hay una crisis de mano de obra, o sea, no hay falta de ocupación. Lo que pasa es que en una primera etapa todo esto afecta a ciertos valores de civilización, a formas de convivencia, crea sus propios vicios también, todas estas situaciones de prosperidad rápida. Entonces, yo creo que estamos viviendo este momento y estamos en un país gravemente afectado por el centralismo histórico que le trajo algunos bienes al país, pero estamos ahogados por una ciudad que es el 40% de la sociedad y en términos de cualitativos probablemente no se puede enumerar, digamos, los 2/3. Tenemos que irnos. Queremos agradecerle a Gabriel Salazar y a Joaquín Fermandoa por haber estado acompañando. Gracias a ustedes. Y estas cosas son líquidas, así que se están produciendo. Y en una de esas nos juntamos dentro de un mes y qué sé yo, tenemos más afinada la verá. Gracias. En una de esas. Volvemos en un ratito con el tema del ranking, si es que es un buen... El ranking de entrada a la universidad. El ranking para entrar a la universidad, si es que es un buen corrector o no. Sí. Tres páginas de matemáticas que las simplificar en verbo porque este no es un y las tengo aquí, te las voy a plantear en su momento. Ya partimos hace rato este segmento conversando sobre el ranking con nuestro próximo invitado, Francisco Javier Gil. Él trabaja los temas de inclusión, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Santiago. Ha sido un artífice de lo que es el propedéutico del USACH y también del tema del ranking, que está hoy día tan en boga, y queremos iniciar este tema con una nota que tenemos acá, Francisco Javier. Encantado, pues. Si hay modificaciones que tienen impacto sobre el sistema secundario, por favor, dennos la posibilidad de opinar. ¿Cuántos años tendremos que estar esperando para que hagamos una medida que verdaderamente va en la línea que estamos planteando? Que genera justicia, que es la mejor opción para seleccionar a los mejores, pero que provoca discriminación entre establecimientos educacionales. El Consejo de Rectores tomó una decisión de implementarlo y este año las universidades tradicionales aumentaron los porcentajes de ponderación. Pedimos diálogo efectivo con autoridades del CRUCH y lamentablemente fue infructuoso y por tanto, como ciudadanos responsables, lo que hemos hecho es recurrir a los tribunales de justicia. Algunos liceos emblemáticos decidieron ir contra el ranking y colocarán 7 o subirán décimas a los promedios. A esto sumaron un recurso de protección que busca impedir dicha implementación. Pero eso no cambia nuestra posición, digamos, de lo que pensamos respecto a lo que es el concepto del ranking y hacia quienes va dirigido. En términos prácticos, el alumno que tenga un promedio de notas de enseñanza media 6 tendrá 621 puntos.
Con el ranking de notas, ese mismo alumno sumará a esa ponderación más de 70 puntos. Para los promedios más bajos, la bonificación disminuye. Si bien es cierto, es un avance, también debemos profundizar esas medidas para que tengamos un sistema educativo distinto y la PSU no siga llevando el 50% de la torta como lo sigue haciendo y encontremos nuevas medidas en donde los estudiantes secundarios también participen de esa discusión. Consideran que la implementación del ranking es precipitada, algo que para los alumnos y directivos de los colegios emblemáticos es la piedra de tope. Y si algunas autoridades antes eran críticos de la medida, luego decidían apoyarla. Y creemos que con esa información para los alumnos nosotros tenemos que mirar y avanzar hacia una institucionalidad que a futuro permita ir generando la aplicación de estas medidas o nuevas medidas con una gradualidad importante. Hoy día a los estudiantes le pasa eso, que de la noche a la mañana se levantan y ven que la universidad se desvanece como una esperanza de futuro. Esta situación podría desfavorecer a los estudiantes. ¿Será un paso para que la PSU comience su retirada como sistema de selección de estudiantes para la educación superior? En general el promedio está entre 60 y 40. Así que por ningún motivo el fin de la PSU. Lo que discrimina hoy en día es la prueba de selección universitaria, que claramente nos tiene con niveles de segregación en la educación superior gigantesco. El punto de fondo en este tema, Francisco Javier, es si las personas que son los mejores de su curso durante toda la educación media, en todos los colegios, si es que el hecho de que sean los mejores en todos los colegios, no importa si son particulares subvencionados, municipales, denota o delata más bien una línea común, que es la de que todas esas personas tienen capacidades, esfuerzo, tienen talentos que les permiten destacarse y que por lo tanto, si es que se les emparejara la cancha en términos de acceso, podrían hacer exactamente lo mismo en la vida universitaria. Eso es lo que supongo yo pretende hacer el ranking, ¿o no? Efectivamente es así. O sea, tenemos dos problemas, Fernando, en este tema del acceso a la educación superior. Por una parte, la mitad de los jóvenes que ingresan a la educación superior no se titula jamás, nunca se titula. Con las variables que teníamos hasta hace poco, que era la PSU verbal, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y las notas, la mitad de los jóvenes que ingresan no se titula jamás. No es que se titula atrasado, nunca se titula. Hay algunos estudios que decían que podría ser un poco más de 50, pero es la mitad. Y por otra parte, de los 3.200 colegios que hay en Chile aproximadamente, hay 345 colegios en los que ningún joven alcanza 345 puntos en la 500 puntos de la PSU. Y esta es otra cara de la moneda, ¿eh? Porque resulta que nosotros, mucha gente, nos negamos a creer que en esos 345 colegios no hay al menos un joven que tenga el talento académico que se requiere para estudiar en la universidad, para ser un buen profesional. Porque la base de todo esto, la base del ranking, en todos los países que se ha usado, en Francia, en Chile, en las escuelas normales, en la Universidad de Santiago, en las becas de excelencia académica, en los cupos supernumerarios, la idea es siempre la misma. La idea es que los talentos están igualmente distribuidos en todos los sectores de la población, por lo tanto en todos los colegios de Chile y en otros países también, hay jóvenes que tienen talento para todas las actividades humanas, incluidas las actividades más propias de la vida universitaria, que es estudiar. Entonces nos negamos, y los que estudian más en los colegios sacan más alto ranking, entonces el ranking es un instrumento perfectible, pero que nos permite identificar quién en cualquier contexto particular pagado, subvencionado, de alta vulnerabilidad, baja vulnerabilidad, en cualquier contexto la persona que aprovechó al máximo las oportunidades, las buenas, muy buenas o súper buenas oportunidades que tuvo de educarse. Y esa es la característica. Entonces, ataca tanto el problema de la no titulación, que es del 50%, te reitero, y el problema de la justicia, en el fondo, porque estamos perdiendo gente muy talentosa que no teníamos un instrumento, un guarismo para identificarlo, y hoy día sí podemos identificarlo, y eso son buenas noticias, creemos. Yo tengo un problema lógico con este planteamiento que tú has hecho, pues tú dices los mejores, en cualquier palabra en que los encuentres, son personas entonces que constituyen material universitario. Así es. Pero ser mejor depende de con quién te estás comparando, a quién le estás ganando. Uno puede ser mejor, yo soy mejor que una persona que no, digamos que un cojo para correr, pero seguramente soy bastante peor que un campeón de los 100 metros planos. Entonces,
a mí me parece que aquí hay un problema de lógica, porque efectivamente yo estoy contigo de que deben haber, hay gente, y hay una cuestión de la distribución de la campana de Gauss, de la inteligencia. Seguramente que hay más o menos un 1%, 2 o 3% de personas superdotadas en todos los grupos sociales. Y esos evidentemente van a ser los mejores en su curso en cualquier parte donde los pongan. Pero también otros que no están en ese punto de la curva, simplemente porque los demás son muy malos o porque los demás no estudian, son mejores, pero sin ser ellos mejores o sin ser ellos suficientemente buenos. A mí me parece que si lo que se quiere buscar, Francisco Javier, a las personas que tienen las calidades necesarias, ¿por qué no se mide directamente eso? La prueba de actitud académica me parece a mí que medía directamente tus facultades para eso. La prueba que se usa en Estados Unidos, una prueba de coeficiente intelectual, llegado al caso, con las correcciones que tú tengas que hacer para tomar en cuenta los elementos culturales que se dominan. Hay pruebas de todo tipo. ¿Por qué esta derivación con intermedios para asumir que, puesto que eres mejor que los otros, por lo tanto, y ese por lo tanto es ese salto que a mí me llama la atención, va a ser buen material? Ojalá que fuera así, ojalá que todos los alumnos fueran así, pero sabemos que no es así. Sabemos que hay gente que no tiene lo que se necesita, por lo menos para un montón de carreras que son más exigentes que otras. O sea, hay gente hay personas que no tienen lo que se necesita, sí, pero esas personas que no tienen lo que necesitan están igualmente distribuidas en todos los sectores de la población. Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros, la evidencia que tenemos, porque nosotros somos un grupo de profes de matemática y química, venimos de ese mundo, la evidencia internacional y nacional es que en todos los colegios hay jóvenes que tienen talento académico, que si entran a la universidad, y son los alumnos que los de más alto ranking y tal, ¿ya? Hay distintas formas de verlo. La experiencia norteamericana, la experiencia francesa, la experiencia inglesa, la experiencia chilena te muestra que un joven que en su contexto aprovechó la oportunidad de aprendizaje en forma destacada, si tú lo trasladas a la universidad va a seguir aprovechando la oportunidad y se va a titular más. Por ejemplo, nosotros tenemos hecho estudios, bueno, Pearson tomó una muestra de casi 300.000 jóvenes entre el año 2004 y 2011. No una muestra chica, nosotros habíamos estado trabajando antes con muestras de 30.000, 20.000, en principio con muestras chiquititas. Pero Pearson toma una muestra de casi 300.000 jóvenes de la corte 2004-2011, 700 carreras, un montón de universidades. ¿Y qué se concluye? Se concluye que la capacidad predictiva, lo que predice la PSU frente al ranking, a principio son similares. Pero a la hora de la titulación lo que permanece es que se titulan más los jóvenes que en su contexto aprovecharon al máximo la oportunidad. Y una muestra re grande, o sea, no es una cosa que... A mí me pusieron a mí como el inventor del ranking. Yo trabajé con un grupo de amigos, con profesores para diseñar esta fórmula. Pero la evidencia que hay histórica, piensa que en Francia se hace lo mismo de la época de Napoleón. Se va a buscar en todos los colegios aquellos que se destacaron más en sus contextos. Contextos de ABC1, todos los contextos. En la Universidad de Santiago, cuando se bonificaba a los alumnos de alto rendimiento escolar en contacto, se bonificaba a alumnos que provenían de colegios particulares pagados, subvencionados municipales, porque te reitero, el principio fundamental es que los talentos están igualmente distribuidos en todos los sectores de la población, rico, pobre, etnias, cultura y tal, y en cada contexto hay jóvenes que se destacan. Esos jóvenes, esto los invita a la universidad y los resultados son lo que te digo. Bueno, se titulan más. Yo creo que todos los talentos son los mejores, pero no todos los mejores son talentos. Eso son cosas diferentes. Ahora, yo quiero leerte 2 puntos nomás que resumí de un mail que me mandó un señor Luis Díaz, que fue un presidente o dirigente ¿cómo se llama?, de los apoderados, mira, no me acuerdo el detalle, del Instituto Nacional, pero lo importante es que es econometrista. Me mandó un mail repleto de matemáticas, lo hemos simplificado y tiene las siguientes objeciones, las voy a resumir. Dice en primer lugar que todo esto que se está haciendo, y esa es la denuncia que él hace, es una colusión del CRUCH para mejorar o conservar su acceso a los fondos, a distintos fondos, al AFI específicamente. Esto de bonificar, digamos, un montón de alumnos y cambiar los pesos de las pruebas para meter más gente, eso es la primera cosa. Segundo, dice que eso brecha, dice que hay una colusión del CRUCH, que esto es una típica formación de cartel. Segundo, dice que no existe la llamada brecha educativa que se ha usado permanentemente, que todos los estudios, y me los mandó, tú eres el matemático, para analizarlos, si quieres que te los envíe yo para que veas su corrección, que las diferencias no se generan por los factores habituales, sino que se generan
Y hay una correlación que muestra en colegios los mejores 25, los menos buenos, colegios de este tipo, de lo de Maya, la diferencia la genera la gestión del colegio específicamente y la cantidad de alumnos por curso. Donde hay muchos alumnos, dice, se da matemáticamente una relación con menos resultados. Y hay otros puntos que no voy a mencionar porque sería muy largo. Yo creo que te doy lo esencial, sobre todo lo del CRUCH, que dice que aquí hay una conspiración, por así decirlo, una acción dirigida a preservar un interés económico de las universidades que forman parte del CRUCH. Ese es el argumento. O sea, mira, yo no conozco, por supuesto, el estudio ese donde dice la corrupción. Te lo voy a mandar, si quieres. No, de la corrupción. Pero sabes que este tema del aporte fiscal indirecto es algo que se está discutiendo en los claustros universitarios hace, por lo menos que yo sepa, 21 años. Hace ya 21 años que en los claustros universitarios nos ha llamado mucha atención algo que es muy difícil de explicar a cualquier persona que venga a este país. Porque ahí hay una definición en el aporte fiscal indirecto de quiénes son los mejores alumnos en Chile, por ley. Y curiosamente esa definición dice que los mejores alumnos son los que tienen los más altos 27.500 puntajes en la PSU. PSU matemática y PSU verbal, nada más. No considera ninguno. Eso es lo que dice la ley. Y en la universidad decimos que los buenos alumnos, los que nosotros estamos seleccionando, además de considerar la PSU, porque hay que considerarla, valorarla en su justa medida, tenemos la PSU de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y las notas. Ahora merece un sexto elemento que es el ranking. Y como te digo, hace muchos años que nosotros nos ha llamado la atención que cómo es posible que se simplifique tanto el concepto, un concepto tan complejo como es saber quiénes son los mejores alumnos para la vida universitaria, a dos variables en esa época eran 5 y ahora 2 variables de 6. Entonces, yo he sido uno de los que me he preguntado, y hay mucha gente hoy día que se pregunta, bueno, desde, como te digo, hace 21 años, que no nos parece correcto que se defina como los mejores alumnos en Chile, como se define en el AFI, no nos parece correcto, que creemos que se tienen que incorporar las otras pruebas, las notas, el AFI y lo que aparezca en el futuro. No puede ser que se simplifique de esa forma, no puede ser. No puede ser que el joven salga del colegio, y eso es tremendo, sale del colegio los alumnos mejor evaluados, el joven que aprovechó en su contexto la oportunidad de aprendizaje, salga con un papelito en la mano y diga, oiga, yo era el alumno que mejor aproveché la oportunidad de aprendizaje, y venga este aporte fiscal indirecto y le diga, sí, pero tú no eres un buen alumno. ¿Por qué no soy un buen alumno? Bueno, porque no quedaste 28.000. Porque no te caen los 27.500, pues. No. Yo soy un mal alumno. Oiga, pero yo no puedo ir a un preuniversitario porque en mi pueblo no había pueblo universitario, porque mi papá no me lo quiso pagar, no me lo puedo pagar. Entonces, es tremendo. Y después van a la universidad y la universidad dice, sí, yo te considero tus notas, te considero tu ranking. Entonces, al revés de lo que se plantea este caballero, que por supuesto me daría mucho gusto en conocerlo, a mí me parece que las universidades que se le han jugado por el ranking han sido bastante heroicas. Al revés. Fernando, pero, porque sabes, porque van a perder plata. Estos argumentos que le he dado no son los míos, yo tengo otros. Sí. Pero déjame plantearte el tema desde otro punto de vista, que es un punto de vista que a veces la gente prefiere o no decirlo, las personas en esta discusión, y yo creo que hay que decirlo. Yo creo que hay un componente ético en esto. Yo creo que hay un componente absolutamente ético en esto. Es decir, tú tienes fijado, y eso lo hemos conversado acá antes, el que los buenos alumnos en Chile son los 27.500 mejores de la PSU matemática y verbal. Entonces tú tienes una situación que es tremendamente jodida. ¿Cómo un padre de un colegio vulnerable le dice a su hijo que tiene que ser buen alumno si es que el tipo sale el primero de su curso sistemáticamente en primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, y resulta que si es que el tipo no tiene el equivalente a los 27.500, no tiene apoyo para poder llegar a la universidad? ¿Cuál es el argumento entonces que da el papá? Le dice, ¿sabes qué? Anda para allá porque tenéis que hacerlo porque está obligatorio, y trata de agarrar lo que podáis, métete en, no sé, en una cosa, es más barato ser microtraficante, po. Entonces yo encuentro que el problema aquí, hay un componente ético en el ranking que tiene que ver con... por ejemplo, a mí me sorprendió cuando entrevisté al rector del Colegio Instituto Nacional el otro día en la radio, y él me dice, mira, lo que pasa es que nosotros en el Instituto Nacional no nos gusta que nos discriminen. Y yo me quedé medio así, le dije, perdón, rector, un tipo muy agradable, Fernando Pérez creo que se llama, gran persona, le dije, perdón, pero que el Instituto Nacional diga que no les gusta que los discriminen, siendo por antonomasia el discriminador y seleccionador educacional
por excelencia, donde escoge a los mejores alumnos cuando les llegan, entonces, pero me da a mí la sensación que es como que me gusta a mí, pero a los demás, ¿qué? Al final tenemos que discriminar, porque es verdad, tenemos que discriminar. El punto significa separar una cosa de otra. ¿No es por lo tanto, el punto es con qué herramienta esa discriminación es más, llamémosla, más justa para la variable que se está midiendo, que son las personas que están más capacitadas para ser los mejores o de mayor excelencia. ¿Qué tiene que ver la justicia en esto? O sea, yo te quiero decir, la prueba de aptitud académica o la PSU no está hecha para decirte si tú fuiste buen alumno o malo. Está para decir si tienes capacidades para estudiar lo que viene y que todavía no entraste a estudiar. Espérate, déjame terminar. Yo creo que esa es la única razón de ser de una prueba de selección y por eso se llama selección. Seleccionar significa escoger de algo, lo mejor o lo que sea. Y puede ser muy dura y puede ser brutal y puede ser cruel. En algunos países, cabros que no les da el puntaje, en Japón creo que donde es muy competitivo, se suicidan por montones. Es muy triste, muy lamentable, pero creo que el concepto de justicia no tiene nada que ver. Si uno quiere justicia en educación, lo que tiene que hacer es asegurarse de que todos los alumnos obtuvieron los mejores medios para desarrollar sus talentos. Pero una vez que llega el momento de los que hubo, tienes que medir ese talento. Obvio, pero para eso lo que no corresponde es esperar 17 generaciones para que eso ocurra. Porque el problema lo tenemos ahora. Ahora en diciembre salen 240.000 chiquillos del colegio y tenemos que responder a eso. Y resulta que hay niños que tienen talento y nosotros estamos dispuestos. Nosotros, los profesores universitarios, supongo. No, porque mira, Fernando, la prueba te mide así todos los objetivos fundamentales. Todos, que son excesivos según 2020. Todos. Y si en el colegio te pasaron hasta aquí, te pasaron el 20%. Claro, ese es el problema. Bueno, está bien, pero yo soy un pobre. Es una prueba estandarizada de conocimiento. Bueno, yo te digo, por eso que a mí nunca me gustó la idea de una prueba de conocimiento, como era, por ejemplo, el antiguo bachillerato. Pero yo la tengo. Pero una prueba de capacidades yo creo que es razonable. Es una prueba de capacidades, simplemente. Y la nota es un proceso de prueba de capacidades, porque dura 4 años. Es un proceso entero. Pero vale lo mismo, perdóname, pero vale lo mismo una nota sacada en un colegio como el que está pintando Fernando. Un colegio que... Y a mí me parece bien que lo hagan, que hayan instituciones que ponen a los mejores y se genera una masa crítica a los mejores y de ahí salen, como se ha siempre celebrado el Instituto Nacional, generación tras generación de gallos muy buenos. Me parece que es bueno para el país. Lógico, ahora, esa es la cuestión central, pues. Midamos las capacidades de los jóvenes, donde sea que estén. Si aquí no estoy diciendo que solamente pueden entrar a la universidad los hijos de los ricos. El tipo más pobre del mundo, si tiene talento, lo va a poder manifestar una buena prueba de que mida eso, no una de conocimiento. Parece que no lo puede, pero yo te voy a decir una cosa, mira, se dice que los colegios, ¿sabes tú de la base de datos de 3.000 colegios, 3.200 más o menos los que tenemos nosotros? El Instituto Nacional este año tiene un promedio de 5,93. La nota más baja con que sale uno es 4, la nota más alta es 7, el promedio entre 4 y 7 es 5,5. El promedio nacional es 5,51, o sea, no digamos que están inflando las notas en Chile. El promedio es 5,51 y debería haber sido 5,50. Y en el caso específico del Instituto Nacional es 5,93. Entonces es un mito eso de que en ese colegio cueste más sacarse una nota que en otros colegios. Hay 3.000 colegios que tienen notas más bajas que en el Instituto Nacional. ¿Tendrán mejores alumnos también, mejores profesores en el Instituto Nacional o no? No, puede que sí, yo no lo dudo eso, pero ¿sabes lo que pasa? Que los alumnos más aplicados, que los más talentosos de cualquier colegio de la región metropolitana, los datos los tenemos ahí, si te los podemos mandar, de San José de Maipo, de San Antonio y tal, los más aplicados, los que terminan con nota en el 10% superior, se titulan igual o un poquito mejor que el alumno promedio de lo emblemático. Igual o un poquito mejor, porque la selección, permíteme corregirte un poquitito, no es para el primer año, sino que debiéramos que se titulen, porque si no, yo entro a una sala de clase, hay una universidad aquí en Chile donde el 8% de los estudiantes son top 10. Tú entras a una sala de clase y hay 92 atrás chacoteando y no hacen las tareas, no quieren estudiar, tú lo has dicho mucho. Y adelante tiene 8 tipos interesados por saber. En los buenos colegios americanos, el 96% de los tipos son top 10. Entonces cuando nosotros logremos, nosotros en la Universidad de Santiago teníamos en el año 2004 el 60% de nuestros estudiantes eran top 10. No nos permitieron seguir haciendo una bonificación que hacíamos nosotros a todos los estudiantes. Y fue bajando y llegamos a la mitad.
Ahora no tenemos 60, tenemos como 30. Y la titulación bajó y ahora estamos en ¿A qué atribuyes tú ese fenómeno? Porque los estudiantes, para que les vaya bien, Fernando, en la universidad, tienen que tener hábitos de estudio. Si no tienen hábitos de estudio, estamos fritos, aunque entren. Eso está claro. Por eso que hablo tanto de disciplina. No, y por eso que probablemente el indicador de las notas de los 4 años de media son mejores predictores que una prueba que se juega todo a un solo día y donde tú te preparas mucho mejor en los colegios que tienen más capacidad de recursos y que tienen para un solo evento, un solo día. Y ahí te juegas si es que el tipo va a llegar o no va a llegar. Es probablemente mejor predictor para esta cosa que están ustedes concordando, que es que el tipo tenga esfuerzo, que tenga talento y tenga empuje. Visto así, la realidad en 4 años, ¿no? Yo me parece razonable. Lo que yo temo, y no lo digo por lo que tú planteas tanto, lo que yo temo es cuando... ¿Puedes temer después de este corte comercial? Temeré después. Ya. Yo me temo que me terminé todo el tema. Me temo lobos. Temo lobos. One shot. Di tu última palabra. One. ¿La digo? Sí, la última palabra. Ya voy a decir, pero son varias palabras. Les quiero contar de que siguiendo con las sesiones de tolerancia que ha estado organizando nuestro canal, acuérdense que estuvo Harvey Hancock, un gran pianista, Ron Carter, un gran contrabajista, ahora viene la banda Spyro Gyra, así se dice creo. Muy bien. Que es un grupo de jazz fusión, como llaman, tiene 25 álbumes, 10 millones de copias vendidas, son realmente de primera. Van a estar el viernes 22 de noviembre, a las 9 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes. Como de costumbre pueden adquirir las entradas en el sistema Ticketet. Una vez más voy a pasar lista. Para que vean. Para despedir a Francisco Javier Gil, tú, Francisco Javier, dice, este es un método perfectible. Por supuesto. Y ese es el segundo año que pasa. El segundo año. Claro. ¿Cuánto tiempo crees tú que necesita el sistema del ranking para que sea un poco más asentada, más sólida la evaluación del problema? Mira, nosotros en una comisión que trabajó al principio de este año y calculamos que el 2014, el 16 vamos a tener ya una fórmula mucho más, con más actores opinando y todo. Y ahí vamos a poder aplicar, porque ahora estamos aplicando el ranking a la mitad de los estudiantes, pues la mitad para abajo no se le aplica. Entonces hemos sido, desde mi punto de vista, incluso demasiado prudentes. Les quiero contar que... ¿tú quieres mostrar tu...? Sí, quiero mostrar, porque... Ahí está, ya, ok, muestra. Tenemos un gráfico que traía, pero afanosamente... Muéstralo en la cámara acá. Muéstralo ahí nomás. Ahí está. Bueno, quiero contarles que ese es el resumen de lo que nosotros queremos. Queremos traer a los mejores estudiantes, los que hayan aprovechado al máximo la oportunidad, en cualquier contexto. Los índices de vulnerabilidad más altos y también los índices de vulnerabilidad menores. Y esto mañana, en una charla que vamos a dar... Pero espérate un poquito, para que la gente no se confunda. ¿Qué significan las 2 rayas ahí? Esos son 2 colegios. Abajo está el ranking de las notas y aquí a mano izquierda está la PSU. Como se observa, los estudiantes que en su colegio aprovechan al máximo la oportunidad, que tienen mejores notas, tienen mejor PSU también. Y va bajando la PSU a medida que no tiene tan buenas notas. Y en otro colegio, en el verde, pasa lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que los alumnos menos aplicados del colegio azul tienen igual puntaje PSU que los alumnos más aplicados que del colegio verde. Entonces es una opción ética al final. ¿A quiénes queremos traer a la universidad? A los que están a mano en el punto este... Deja de decirte otra vez, a igualdad de PSU, preferir al que además tuvo un esfuerzo en el colegio. ¿Eso es? No, más o menos. Yo no sé, hay cabros que no se esfuerzan mucho y les va a reír en el colegio, ¿ah? Eso es puro talento. Ese es puro talento. Les quiero contar además que hicimos la pregunta de si les había gustado o no les había gustado el monumento del 27F, que si quieren lo muestran de nuevo, y les contamos que el resultado es el siguiente. Le gustó al 25% y no le gustó al 74,5%, y hay un 0,5% que no sé por qué no está acá. Que nos tienden el arte moderno. Pero el arte moderno, no sé. Ahora puede ser una mezcla también, hay gente que puede confundir esto. En cuestión de gusto no hay nada escrito ya. Pero ok, no le gustó. No le gustó. Muchas gracias, nunca he estado conversando con don Fernando. A la vez. Y en una de esas puede repetirte el plato porque Matías va a tener que tener un ranking especial para volver acá. Bueno, mañana lo esperamos, vamos a hacer un seminario sobre este asunto de la PSU en la Universidad de Santiago, porque estamos haciendo talleres de esto, vamos a la mayoría de los colegios, pero
mañana tenemos otro taller más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Chao, tocayo. Que les vaya muy bien. Chao, Fernando. Vamos a hacer alguna cosita.